Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio impulsado por el Departamento de Ingeniería y Deporte, programa de Ingeniería y Deporte, con el que damos inicio a las actividades del mes de junio, un periodo significativo para reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y los derechos humanos. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se conmemora el 28 de junio, compartiré una breve exposición sobre el contexto sociohistórico que dio origen a esta fecha y asimismo reflexionaremos sobre el orgullo no solo como una celebración de la diversidad, sino también como una respuesta política frente a la discriminación y la exclusión histórica. Finalmente abordaremos algunos de los desafíos contemporáneos, particularmente en el contexto marcado por el fortalecimiento de movimientos conservadores y reacciones políticas que han cuestionado o intentado revertir derechos de la población LGBTIQ+, previamente conquistados. Agradezco su presencia y su disposición para dialogar sobre estos temas que contribuyen pues a la construcción de espacios más respetuosos, seguros, incluyentes, no solo en el deporte, sino en la sociedad en general. Y pues bueno, del mismo modo les invito a que las reflexiones y opiniones que surjan durante esta actividad, tanto en este espacio como en los entornos digitales donde lo compartimos, muchas de nuestras conversaciones se desarrollen desde el respeto, desde la dignidad de las personas y el intercambio responsable de ideas, favoreciendo que tengamos un diálogo universitario enriquecedor y plural. Y pues bueno, me voy a permitir compartir una diapositiva que preparamos para ustedes y a partir de ello vamos a ir generando un diálogo respecto al tema que previamente les compartí. Y bueno, esta presentación se llama El orgullo como respuesta política y está enfocado especialmente en América Latina. No quise como expandirlo un poco más porque creo que el contexto de América Latina es importante para que podamos reflexionar lo que sucede aquí en México y cómo también lo que sucede dentro del norte global y occidente puede estar repercutiendo y está repercutiendo de manera directa hacia el progreso y la reacción de posicionamientos políticos como lo es la ultraderecha. Entonces, bueno, para comenzar, lo principal o lo que tendríamos que pensar es, debemos recordar de dónde venimos para hablar de dónde estamos. Entonces, bueno, el 28 de junio no nace como una fiesta, principalmente como ahora se vive, y se vive dentro del espacio Pride, que es lo que la mayoría de las personas conocen como el orgullo, sino que nace de un meeting, de un motín contra la persecución policial que sufrían las personas LGBT y en los 60 aproximadamente, 60, de los 60 a los 69, todavía hasta el año 71. Y bueno, en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall de New York, la policía ejecuta una de sus habituales redadas a la población LGBT, en donde, bueno, existía un hostigamiento continuo y seguido, pero esa noche las compañeras trans, que eran quienes lideraban los movimientos sociales dentro del bar de Stonewall y además de acompañadas de otras compañeras mujeres lesbianas latinas y mujeres trans también latinas, pues toman Stonewall y pues comienzan a realizar disturbios dentro de este movimiento, ¿no? Los disturbios duran 6 días y durante estos 6 días es donde se van como generalizando o juntando más bien más personas que apoyan el movimiento LGBT, no solo aliadas y aliados, sino también personas mismas de la comunidad que se reunía en Stonewall. Para quien no sepa qué es Stonewall, Stonewall era un bar que estaba en Estados Unidos y en donde lograban juntarse las personas de la población LGBTIQ+, en donde pues se sentían a salvo entre ellas mismas. Sin embargo, pues la policía siempre estaba como insistiendo en hostigarles y en violentarles y bueno, entonces eso es lo que sucede. Lo que me gustaría enfatizar dentro de esta fecha, que es como la que más se conoce, la que más se conmemora, y por lo que nace el Día del Orgullo, es que fue liderado por las identidades más precarizadas, ¿no? Las que nadie veía, las que nadie notaba, las que incomodaban. Entonces, una de ellas era Marsha P. Johnson, una mujer negra trans, y pues bueno, más adelante ya iremos como entendiendo un poco de dónde surge también este posicionamiento político de atacar o de
hacer este motín contra la persecución policial. Que aquí en México hay persecuciones también para esas fechas con las llamadas racias policiales, en donde pues levantaban a las compañeras trabajadoras sexuales, mujeres trans, mujeres cis, heterosexuales que también ejercían el trabajo sexual en las calles, y bueno, se les conoce a estos movimientos, y en donde además había tortura policial. Estos movimientos se les conocía como racias, ¿no? Racias policiales. Entonces, bueno, así comienza el inicio de la conmemoración del orgullo LGBT por estos disturbios o estos estallidos en Stonewall en 1969. Y bueno, ahora si lo contextualizamos hacia América Latina, crucemos el mapa y miremos justamente aquí, ¿no? Porque podemos hablar de lo que pasaba en el norte global, de lo que estaba pasando en Occidente, pero muy poco se habla de lo que estaba sucediendo en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, mientras el norte global estaba experimentando estos albores de la liberación en los años 70, no solo de la liberación de la población LGBT, sino también de la liberación sexual, y con el estallamiento del VIH, pues aquí en América Latina las cosas estaban bastante mal. América Latina se estaba hundiendo en la oscuridad debido a las dictaduras militares y a los conflictos armados internos que derivaban de estas dictaduras militares, desapariciones, asesinatos, feminicidios, agresiones sexuales, o sea, todo lo que estaba viviendo América Latina por las dictaduras. Pues bueno, había una gran diferencia entre uno y el otro. En Cono Sur y Centroamérica, la persecución a personas LGBT no era un hecho aislado respecto a las dictaduras militares, ni tampoco era un efecto secundario, sino era una política que estaba deliberada a partir de la limpieza social, y pues que estaba inscrita o estaba medida a partir de doctrinas de seguridad nacional, ¿no? Que ahorita o más adelante veremos que no están muy separadas de lo que actualmente también está pasando en algunos países de América Latina. Entonces, todas las corporalidades disidentes eran vistas como focos de subversión, sobre todo de subversión moral, que debían ser disciplinados o eliminados, ¿no? Estas corporalidades no debían de existir a partir del tema de la limpieza social. Y pues a partir de que terminan las dictaduras o que se vuelven a retornar las democracias en América Latina después de las dictaduras militares en los años 80, 90 más o menos, la violencia institucional a la población LGBT seguía persistiendo, ¿no? O sea, no importaba que las dictaduras hubieran terminado o que la violencia en América Latina se hubiera detenido, sino que las violencias y las persecuciones a las corporalidades disidentes, a la población LGBT, seguían existiendo, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la marcha del orgullo LGBT de Buenos Aires en el 92, y pues en esta marcha muchas personas tuvieron que marchar con máscaras sobre sus rostros, cubriendo sus rostros, no precisamente porque les avergonzara decir quiénes eran o cómo vivían sus identidades, sino porque temían ser reconocidas, perseguidas, despedidas de sus trabajos al día siguiente, ¿no? Por esta postura tan de limpieza social o de doctrinas de seguridad nacional, ¿no? Y bueno, la democracia electoral había llegado solamente para algunas personas, pero para las disidencias sexuales, pues el miedo seguía gobernando por las calles, ¿no? Entonces, sí pudo haber un surgimiento de frentes de liberación que comenzaron a vincular los derechos sexuales con los derechos humanos, sobre todo por el tema del VIH, y ya había movimientos o colectivas. No olvidemos que en el norte global ya había habido colectivas y colectivos que se estaban uniendo para eliminar estos sesgos de género y esta limpieza social, pero aquí en América Latina también comenzaban a existir. Entonces, bueno, o sea, estamos hablando que esto era en los 80, 1980, 1990. Para el 2010, del 2010 al 2022, podríamos hablar de una ola de derechos, y que a pesar de todo este dolor y de toda esta marginación y de la persistencia, y gracias a la persistencia del activismo feminista también y del activismo LGBTIQ+, pues se empezaron a dar como frutos monumentales, ¿no? Entonces, cuando entramos al siglo XXI, con lo que los analistas denominan la década de oro de los derechos civiles en América Latina,
en esta línea empezamos por el 2010. Argentina es el primer país de América Latina con matrimonio igualitario, ¿no? Legaliza el matrimonio igualitario a nivel nacional y 2 años después, en el 2012, sanciona la ley de identidad de género, ¿no? Un hito que despatologizó a las identidades trans y que reconoció el derecho a la autopercepción sin necesidad de cirugías ni diagnósticos médicos, ¿no? Pensemos también en que ya había habido en el resto de América del Norte global y en Occidente, pues el tema de la despatologización de la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, para el 2012 Argentina es un referente mundial, el primer referente mundial en reconocer las identidades trans y la autopercepción. Y posteriormente, del 2016 al 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza su opinión consultiva 2417, y en donde deja sentada una jurisprudencia vinculante que exigía a los estados proteger el vínculo familiar y la identidad de género, ¿no? Vimos entonces leyes de cupo laboral trans, políticas de salud trans y de salud integral y despenalización generalizada no solo de la salud trans, sino también de las personas homosexuales, de las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, América Latina, la región que ya había sido azotada por las dictaduras, que estaba pasando por un momento de oro, un faro de luz ahí maravilloso, empieza a tener una legislación avanzada respecto a políticas que tenían que ver con la población LGBT. Sin embargo, pues esto no pareciera que era ya el epítome de que los derechos humanos estaban siendo buenos o que se estaban cumpliendo al pie de la letra con las poblaciones LGBT. Sin embargo, durante todos estos avances, pues hay reacciones feroces, ¿no? Reacciones que están en contra de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, por último, para el 2021 y el 2022, el cupo laboral trans en Argentina y el matrimonio igualitario en México ya era de forma nacional, ¿no? Entonces, podemos ver que América Latina se comenzaba a convertir en la región con leyes de identidad de género más avanzadas del mundo, ¿no? Algo que América del Norte o el norte global y occidente no estaban viendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con estos avances, no? Cuando suceden estos avances, nos tenemos que detener a pensar en qué era lo que, o quiénes son los que no están de acuerdo con que existan estos avances, y entonces podemos analizar el presente, ¿no? Ya vimos que para no enfatizar mucho respecto a todas las violencias estructurales, sistemáticas y directas que sufre la población LGBT, pero sí vemos que aunque a pesar de que hubo avances gracias a los grupos, a las colectivas, a los colectivos y a los movimientos transfeministas, a los movimientos LGBT y al activismo, se pudieron conseguir buenas cosas, pues no deja de haber retrocesos, ¿no? Y no dejan de haber como reacciones. Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar sobre estos retrocesos, ¿no? La reacción de la ultraderecha y la instrumentalización de la ideología de género como eje de las nuevas derechas populistas. ¿A qué nos referimos con ideología de género? Creo que es un concepto que permea mucho en los diálogos, en las conversaciones acerca de la ideología de género, y que quien más usa estos conceptos, aparte de las ultraderechas, son la religión, que también está dentro de este tema de Dios y de la familia, y también está vinculado, ¿no? Directamente con la mayoría de las personas pues que no se han cuestionado o que no han pensado justamente en esta violencia estructural y sistemática hacia la población LGBT. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar de datos concretos. En el caso de Argentina, que creo que quizás es el más alarmante por haber llegado a una velocidad de retroceso tan grande, sabiendo que Argentina era uno de los referentes mundiales donde allá había leyes que trataban el matrimonio igualitario, que además no solamente para la población LGBT, sino también para las mujeres. Hubo un avance grande a comparación de otros países de América Latina y de otros del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el caso más visible de retroceso y que ha vivido una velocidad de retroceso muy grave, ¿no? Entonces, es el país que al ser vanguardia internacional, hoy actualmente experimenta un desmantelamiento sistemático, ¿no? Y veloz
de su andamiaje en derechos humanos bajo la administración de Javier Milei, ¿no? Entonces, bajo esta bandera de la batalla cultural contra lo que se llama el colectivismo, el actual gobierno argentino pues ha cerrado de manera definitiva el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hizo un desmantelamiento del INADI, que es esta institución que encargada de desarticular y de combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. También prohibió el lenguaje inclusivo en el Estado y pues el incumplimiento del cupo laboral trans, hizo despidos masivos a mucha población LGBT, sobre todo población trans, en instituciones, ¿no? Tengo amigas, amigos, amigas cercanos en Argentina que están viviendo este desmantelamiento de las políticas de inclusión, de género y de diversidad. Y pues que me han dicho que es un mensaje claro, ¿no? Las disidencias, la diversidad sexual, sexogenérica, vuelve a ser invisible, ¿no? Y el Estado está retirando este apoyo o esta visibilidad que ya le había dado a la población sexodiversa, especialmente por ejemplo, a la población trans, ¿no? Entonces, bueno, este sí es creo que uno de los casos que podríamos tener como más visibles, sin embargo, hay otros más que están sucediendo quizá no tan de frente o que no los vemos, porque podríamos como a partir de nuestras posturas políticas individuales, pues tener otras intenciones, ¿no? Que sí me gustaría como aclarar que esta presentación o esta información que les estoy brindando no es ninguna, ahorita voy hacia el tema de la ideología de género, no es convencer a nadie, ni tampoco intentar generar un tema político. En realidad es importante hablar sobre estos retrocesos porque están sucediendo, ¿no? Y cómo esto está afectando a la población LGBT y a las mujeres. Entonces, bueno, ahora es el turno de El Salvador, que dio un giro conservador. Creo que desde la mirada que la mayoría de las personas tiene sobre Centroamérica es un poco clasista y xenofóbica respecto a que, bueno, El Salvador es un ente en América Latina que ha sufrido, que sufre de mucha violencia a partir de grupos o pandillas denominadas los maras. Entonces, bueno, ahí hay como podemos identificar a El Salvador como este lugar de suma o alta violencia, que en realidad pues no hay, en las estadísticas se menciona que hay países y hay espacios más violentos que El Salvador, pero bueno, no vamos a enfatizarnos en eso, pero sí que creo que tiene este sello de decir, claro, El Salvador igual a los maras, ¿no? Al pandillismo, al vandalismo, etcétera. Entonces, bueno, aquí El Salvador está hace unos años bajo la presidencia de Bukele, que consolida este giro conservador como el de Milei de corte autoritario, en un movimiento que pues, ha sido preocupante. El gobierno salvadoreño oficializó la erradicación total de la perspectiva de género, ¿no? De la perspectiva de género no solo dentro de sus leyes, sino como una categoría de análisis dentro de cualquier espacio en El Salvador, ¿no? Porque lo quitó de los espacios educativos, del sistema de salud pública, de todo, ¿no? Y todo esto bajo la premisa de combatir doctrinas antinaturales que pues sí, que es lo que habíamos conectado respecto a la ideología de género, ¿no? Y que se basa bajo el concepto de Dios y de la familia. Y pues se ha quitado, por ejemplo, todo el material pedagógico que existía enfocado a la prevención de violencia de género en respecto a la diversidad y de la educación sexual integral, ¿no? Que creo que es como lo más visto. También aunado a un tema de limpieza social. Y que, bueno, pues ya hablar de eliminar como tal la categoría de análisis de perspectiva de género en la educación significa que está desprotegiendo no solo a las niñeces, a las juventudes y a las adolescencias del abuso sexual, sino que también están condenando a otras personas que no solo pertenecen a la población LGBTIQ+, ¿no? Ha habido más recientemente estudios de Trevor Jack Project México, LGBT, habla de cifras que ha aumentado pues el aislamiento, el acoso escolar, el acoso sexual, la falta de protocolos de adaptación de salud a las realidades nacionales de El Salvador. Y bueno, también como otro dato importante, se han estado censurando cualquier
creación de material audiovisual, ya sea comerciales, videos, el uso de las redes sociales, para hablar acerca de temas de género, de perspectiva de género, de diversidad, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay un documental muy importante que realizaron algunas personas jóvenes de El Salvador respecto a cómo están viviendo este giro bajo el mando de Bukele, en donde pues platican sus experiencias. Obviamente no pueden mostrar sus caras, es en este cortometraje o este material audiovisual a partir de máscaras y de narraciones y de fotografías y de videos cortos en donde pues van explicando cómo funciona ser una persona sexodiversa y ser una persona que pertenece a la población LGBT viviendo en El Salvador actualmente, ¿no? Y lo fuerte de este documental o de este pequeño corto audiovisual es que al final se dice que no se van a mostrar los créditos porque las personas temen por ser reconocidas y por ser llevadas a la cárcel, ¿no? Por eso entonces aparece una leyenda grande que dice que no pueden hablar ni decir sus nombres y las voces suelen sonar distorsionadas, ¿no? Justamente para como una protección. Y bueno, pues entonces lo que viene pues es pensar, ¿no? Cómo es que logran estos gobiernos legitimizar estas medidas ante la opinión pública, ¿no? Y la respuesta está, pues, en la construcción de un pánico moral a través de el concepto llamado ideología de género, ¿no? Y que esto no es que sea una invención académica o una categoría de análisis académica, sino que se ha venido construyendo como una estrategia transnacional financiada y coordinada por personas pues que tienen pensamientos ultraconservadores, ¿no? Entonces, está pareciendo que es algo grande de analizar, pero en realidad la fórmula es muy sencilla y les ha estado funcionando muy bien. Primero es que asocian discursivamente la diversidad y la educación sexual con amenazas a la integridad de las niñeces, ¿no? ¿De qué forma? Pues diciendo que se quiere atacar los derechos humanos de las niñeces, metiéndoles ideas que tienen que ver con la diversidad, es decir, transformándolos o queriendo transformar niñeces en personas LGBT, sobre todo con el tema de las identidades trans, y que pues se les quiere mutilar, se les quiere hormonar, se les quiere cambiar esta idea heterosexual, cisgénero, con la que piensan o creen que están bien porque eso es lo correcto para seguir los valores. Y la segunda, pues, con eliminar la educación integral sexual, ¿no? Lo que yo pienso a muy de forma individual que nunca hemos tenido educación sexual integral correcta, ¿no? O sea, pienso que sí ha sido algo de lo que menos se ha podido trabajar o que no se ve tan presente, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que se intentó integrar la educación sexual en los libros de texto actuales de la SEP para que las niñeces conozcan un poco más sobre el tema de prevención, sobre el tema de cómo es su cuerpo, de qué forma funciona su cuerpo, sobre el embarazo, sobre el uso de métodos anticonceptivos, y que pareciera que entonces, que está muy conectado al tema de la política respecto a que este gobierno intentó meter esta ideología de género para que las niñeces, pues, sufran, ¿no? Entonces, de ahí viene mucho esto de Dios, la familia, con los niños no, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchos discursos que se contraponen unos entre sí, no vamos a enfatizar en ellos, pero sí es importante que pensemos de dónde viene, ¿no? Y bueno, la segunda es que están empezando a despojar a la población LGBT de su carácter como sujetos de derechos humanos, es decir, pues las presentan como si tuviéramos privilegios ideológicos que son muy costosos para la población, es decir, como crear leyes, material, medicamentos y tratamientos hormonales para las personas trans, o sea, como nos cuesta muy caro, ¿no? Como tratar de sostener al país, tratar de sostener estas políticas incluyentes o esto de la educación sexual integral, de generar, de incluso brindar salud digna, servicios de salud digna a las personas LGBT en general y a las personas de la población en general. Entonces pareciera que la otra forma de querer como generar este pánico moral o generar este tema de la implementación de la ideología de género, pues es recortando presupuestos alegando que son ahorros fiscales, ¿no? Y por otro lado también, pues presentando que nuestros derechos humanos
de cualquier forma, siempre son privilegios, ¿no? Y por último, pues recortar bajo el pretexto de que la violencia o de que nosotros, personas LGBT o población LGBT, queremos cambiar sus ideologías o queremos, sí, como tratar de justificar la violencia que vivimos como población LGBT bajo el tema de la libertad de expresión, ¿no? Es como normalizar los discursos de odio desde, pues sí, desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Validar de forma indirecta la violencia física y social en las calles de nuestros países y en otros lados de América Latina, por ejemplo, Colombia, Argentina, así, donde parece que las personas pueden hablar, violentar o sostener discursos de odios a partir de la libertad de expresión. Es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que está bien, es mi libertad de expresión y terminan justificando esta violencia como diciendo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Todas las personas somos libres. Así como ustedes quieren que se les respete, a nosotros también tienen que respetarnos a partir de este discurso de violencia, ¿no? Que creo que son como las cosas que más vemos en las redes sociales. Y estos 4 puntos de mecánica que utilizan a partir de la ideología de género. Y pues bueno, también agregaría pues todas estas grupos o estos CEPAC, que son como grupos de pro vida o que defienden a Dios y a la religión, porque también el otro tema importante es pensar en la religión, ¿no? La religión es, creo, uno de los entes más poderosos dentro de los sistemas estructurales del Estado, que son los que regulan y rigen las vidas de las poblaciones y de las sociedades, ¿no? No solo la religión católica, sino en sí todo el bagaje de religiones, ¿no? Que además también binarizan y refuerzan estos estereotipos de género y que justifican la violencia, ¿no? A partir de que quienes somos parte de la población LGBT, entonces somos los que estamos enfermos, los que necesitamos ayuda, y que además últimamente en los discursos de esta narrativa de construcción de que somos los enemigos o de que queremos hacer algo malo por la sociedad o por la vida, también se van como, ¿cómo decirlo? Como amalgamando o como haciendo más fuertes los discursos de que queremos cambiar las mentes de las personas, que además somos violentos. Si ustedes se meten a internet, que también es un tema importante el rollo de las redes sociales, creo que es también otro aliado de esta construcción de la ideología de género a las redes sociales, y que vamos viendo cómo ahora pareciera recientemente una licenciada en un programa en televisión abierta, habla, me parece que en un programa de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, pareciera que nos muestran como personas violentas, ¿no? Ella dice que estaba en una marcha o no recuerdo bien si era una marcha o era una movilización social, y dice que las personas LGBT somos personas muy violentas, ¿no? Sumamente violentas, que ella intentó hablar y decir y que atrás tenía personas con banderas levantándolas y poniéndose atrás de ella y que eso para ella fue demasiado violento y demasiado malo. Entonces creo que también otro punto que se sumaría a la mecánica del retroceso, creo es esto, ¿no? Mostrarnos como personas que somos violentas per se, derivadas de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad de género, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la realidad letal? ¿Qué sucede con estas narrativas de odio? Pues que no se quedan solamente en las redes sociales, ¿no? Que no se quedan solamente en los videos, sino que están pasando y se traducen en vidas humanas perdidas, ¿no? Entonces, bueno, dato que tenemos aquí es un gráfico con datos pues que son muy tristes. América Latina como tal ostenta un récord muy vergonzoso en donde concentra cerca del 74% de los asesinatos a personas trans, ¿no? Reportados en el mundo entero. Brasil se mantiene año tras año a la cabeza de esta trágica estadística a nivel global, ¿no? Y vemos tristemente que México está abajo. Con 80 asesinatos solamente en el 2024. Es una gráfica que no ha sido
muy actualizada, pero al menos en México el 69% de las víctimas de estos crímenes de odio son mujeres trans, ¿no? Es el porcentaje más alto en los últimos 3 años. El 2025 fue otro año sumamente violento para las identidades mujeres trans, y pues 2026 no se queda atrás, ¿no? Creo que ya vamos por más de las veintitantas mujeres trans asesinadas en lo que va del año. El tercer lugar que tenemos es Honduras y el cuarto lugar es de Colombia, que Colombia ahora mismo también está pasando por temas de políticas de derechas públicas ahí que están también mostrando retrocesos en la lucha de Colombia después de toda estas guerras y pues sí, estas tensiones políticas que vivía Colombia, ¿no? Entonces, bueno, eh, son alarmantes y son tristes estas cifras. Y pues bueno, aquí creo que no se ve muy bien en lo que lo puse en blanco, una disculpa, pero bueno, además también de que a los crímenes de odio que les mostré ahorita se suma otro nivel más, impunidad en delitos contra la diversidad sexual ronda el 90%, ¿no? Las fiscalías carecen de protocolos de investigación con perspectiva de género y pues es como una revictimización de los cuerpos en estos espacios, ¿no? Aunque es importante hablar que en México es pues uno de los primeros países en tener una tipificación del transfeminicidio y me gustaría también aquí hacer un punto importante, un punto histórico para la diversidad sexual, sobre todo para la población trans, es que pues ya existe la primer condena por intento de transfeminicidio a una persona por gracias llevado a cabo por todo el trabajo activista y individual y colectivo que realizó la activista Natalia Lane. Ella fue víctima de intento de transfeminicidio y vivió un proceso eh, muy fuerte y muy duro para buscar justicia, para que se hiciera justicia por este intento de transfeminicidio, ¿no? Y es la primera vez que se recibe una condena por este tipo de delito. Y bueno, además hay sumando a esto que hablaba de las fiscalías, pues también se enfrenta a un problema de opacidad estatal, es decir, se cierran oficinas públicas y se recortan presupuestos, como lo hablábamos, y el Estado entonces pues va a dejar de registrar estadísticamente estos crímenes, ¿no? Afortunadamente hay espacios como el Observatorio de Crímenes contra Personas LGBTIQ+, que hace pues un trabajo grande para ir pues, estadísticamente registrando crímenes, intentos de transfeminicidios, de eh, transhomicidios, que también eso es algo importante, no se habla mucho de los transhomicidios. Entonces, bueno, pues al no haber cifras oficiales, los gobiernos pueden negar la crisis y pues deslindar su responsabilidad, ¿no? Y pues esto como sea, pues es una política yo la llamaría una política de exterminio pasivo, ¿no? No hay una atención. Y claro, con esto conlleva también a otros retos y a otras circunstancias que tampoco son muy vistas dentro de la población LGBT, ¿no? Como la falta de sensibilización en espacios que meramente utilizamos del día a día, ¿no? El banco, el súper, los gimnasios, para las personas que realizamos deporte o que estamos inmersos dentro del deporte, por ejemplo, las personas trans, NB, que no pueden sentirse seguras en ninguno de los espacios, la invisibilización y el borrado que también se intenta hacer respecto a otras identidades trans, como lo son las personas no binarias, pues también están dentro de estos factores críticos, ¿no? No hay datos oficiales, también acceder a servicios básicos puede llegar a ser una forma de invisibilizar y de violentar, y es al final de cuentas violencia institucional, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poquito sobre la respuesta a la resistencia, porque así es el título hoy de nuestro programa. Y pues bueno, frente a esta situación muy fuera del victimismo, no era la intención hablar del victimismo, pero sí ni de la revictimización, porque ese no es el punto, sino que la respuesta o que se intenta hacer, porque es lo que está pasando actualmente, pues de la comunidad, pues no ha sido pues detenerse, ¿no?
los movimientos, las colectivas, también un poco el transfeminismo latinoamericano y el posicionamiento político de las personas LGBT en Latinoamérica, pues está dando fuerza y está hablando sobre aleccionar estas situaciones y contextualizarlas y hablarlas y platicarlas. Y pues bueno, ante el abandono y la hostilidad del Estado, se han fortalecido las redes de apoyo mutuo y pues han surgido comedores populares, refugios autogestionados por personas trans, por población LGBTIQ+, hasta redes de salud comunitaria y acompañamiento psicológico. Y bueno, en tema del deporte, pues no se diga, ha habido bastante retroceso también, sobre todo con el tema de las nuevas leyes que quieren implementar para los Juegos Olímpicos que vienen para el 2027 y pues espero con Los Ángeles 2027. Entonces es complicado, ¿no? También impedir la participación de las identidades trans dentro del deporte, pues también ha sido un tema de resistencia para algunas colectivas y para algunas personas que estamos dentro del deporte. Y bueno, a nivel legal se sostiene el litigio estratégico institucional ante organismos como la CIDH, y a nivel cultural el activismo pues se sigue disputando en las calles, ¿no? Social. Pues actualmente vemos que las movilizaciones sociales respecto a la población LGBT, aunado a otras luchas sociales como lo son la liberación del pueblo de Palestina y la gentrificación y otras sí, movilizaciones sociales que también a partir de la interseccionalidad nos atraviesan como comunidad, como población, o sea, no como comunidad LGBT, sino como sociedad y población que vivimos. Y pues bueno, esto es importante, ¿no? También el tema del activismo. Hay mucha gente y muchas personas de la población LGBT trabajando desde el arte para visibilizar y para disputar, ¿no? Todas estas situaciones de las que hemos hablado. Y bueno, pues ahora ya estamos llegando al final. Para hablar acerca de que pues el orgullo no solamente es un desfile, no es un acto de sobrevivencia. Y pues para cerrar quiero dejarles con esta reflexión, ¿no? Cómo sostener la lucha en un contexto de retroceso democrático y pues el orgullo LGBTIQ+, pues no debería de ser solo un desfile comercial. También sabemos que el Estado y muchas empresas se cuelgan la bandera LGBTIQ+, para hacer una marca publicitaria de temporada, porque es junio, porque jala, porque ahí es fiesta, porque vamos a vender más, porque vamos a tener más, pero pues en América Latina no funciona así, ¿no? Y en el resto del mundo tampoco, ¿no? Siempre va a seguir siendo un acto de sobrevivencia. Entonces, bueno, celebrar nuestra existencia en un territorio hostil, pues claro que es un acto de rebeldía política, una resistencia, y pues sostener la memoria de quienes también han apoyado y han sido referentes, ¿no? Frente a las olas autoritarias que no solo surgen en el siglo XXI y que vienen de otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su escucha y pues abro el espacio para cualquier duda o situación que tengan en los comentarios. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente Género y Deporte. Vamos a seguir hablando y problematizando temas de diversidad sexual, de género, de deporte. Y pues nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias.